¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos a nuestro podcast Postcatólica. En este podcast lo que pretendemos es dar nuestra opinión acerca de la fe, de aquello en lo que nosotros los católicos creemos, pero siempre apegados al magisterio y a la sana doctrina de nuestra iglesia. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante y a la vez también muy polémico y delicado. ¿Por qué? Porque mucha gente hoy en día que tiene ciertos estudios de Biblia se ha dado la tarea de dar interpretaciones de manera categórica sobre algunos temas bíblicos. Y muchas veces esas posturas categóricas van en contra de lo que oficialmente ha determinado la iglesia. Hoy vamos a aprender con nuestro hermano Manuel Hidrogo cómo se interpreta una Biblia, cómo lo hacemos los católicos para no salirnos del margen y andar inventando cada cosa. Como dijo el cantante, hay más iglesias protestantes en el mundo que niños con hambre. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a que muchos inventan cada interpretación bíblica según su antojo. No, hombre, y hay que creerles, pues. Hay que aceptar lo que ellos dicen solo porque su argumento es, me lo dijo el Espíritu Santo, me lo reveló el Espíritu Santo. Vamos a ver si es cierto que es el Espíritu Santo u otro espíritu. Así que regresamos después de la intro. Bienvenidos. Importante que en nuestras vidas ocurran cambios. Noticias, testimonios de conversión, música y mucho más. Bienvenidos, si tú eres la primera vez que estás conectado con nosotros, síganos en todas nuestras redes sociales. Nos podrá encontrar tanto a su servidor Jimmy Carranza como a nuestro hermano Manuel Hidrogo, y ahí podrá tener mayor cantidad de temas que usted podrá interesarle. Queridos hermanos, ¿cómo han estado? Dios les bendiga. Miguel, ¿cómo estás? Pues Manuel, te estoy diciendo, no sé por qué se me ha metido ese nombre entre ceja y ceja. Miguel, ¿cómo estás, Miguel? Dios te bendiga. Qué alegría. Bien, Jimmy. Claro, de hecho, pues teníamos ya algunas semanas sin hacer programa. De hecho, pues hicimos el primer episodio y yo creo que pues este tiempo que estuvimos un poco ausente, me cambiaste hasta el nombre. No es Manuel, es Miguel. Miguel. Lo siento. Miguel Ángel. Tranquilo, no, suele suceder. De hecho, con mi apellido sí se confunden aún más, ¿ok? Miguel Ángel Hidrogo. Pero sí. Nada, emocionado de estar nuevamente en este programa, en este podcast Postcatólica, y pues de hecho vamos a comprometernos acá públicamente pues con todas las personas que están siguiendo este programa, pues que vamos a estar muchísimo más conectados, vamos a estar haciendo un podcast semanal, ¿ok? Así que esperen muchísimos temas súper importantes y valiosos para nuestra fe, como este que vamos a tocar acá a continuación. Así es, porque el tema, como dije en la introducción, Miguel, es un poco polémico. Polémico porque hoy en día, con la generación de cristal, que nadie se puede decir nada, que todos tenemos derecho a pensar y decir lo que nos dé la gana, sin respetar normas, sin respetar quicios, sin respetar leyes, hacemos lo que se nos ocurra. Podría gente estar muy sensible al decirles, no señor, usted no puede interpretar la Biblia como se le da la gana, hay unas normas para hacerlo, y eso es delicado, ¿no? Sí, de hecho, pues yo, pues como reiteradamente yo lo coloco pues en todas mis redes sociales. Yo, por ejemplo, hay un sacerdote que yo sigo mucho en TikTok, ¿okay? Un sacerdote
español, y yo realmente, al igual que él, ¿ok? Porque pues ya él lo sabe cómo manejar, y yo simplemente pues lo que hago es aprender, por un lado, por las respuestas que le da él pues a algunos hermanos protestantes, pero de igual forma me quedo pues como sorprendido como cualquier persona, ¿ok? E inclusive sin ningún tipo de preparación, pues interpreta la Biblia a su forma, y pues a un sacerdote va y le dice cualquier barbaridad. Pero aún es muchísimo más peligroso pues cuando alguien, como dices tú, que pues tiene ciertos estudios bíblicos, teológicos, también, ¿ok? Se ponen a interpretar la Biblia a su manera, y comienzan a predicar de esa forma, que lo que hacen es confundir por completo al pueblo de Dios. Así es. Y hay que decir algo, para interpretar la Biblia, como decía mi difunto padre, no es comida de hocicones, decía mi papá. Esto quiere decir que no es para cualquiera. Sí, evidentemente tenemos que decir que la Biblia se interpreta a la luz del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ha establecido normas, reglas a nivel colegiado en nuestra iglesia para que no nos salgamos con esas libres interpretaciones que cada quien hace, inventando cada cosa. O sea, hay gente que se inventa cada disparate. Fíjate, Miguel, hay algo que quiero enseñarte. Esta es mi Biblia, la Biblia Jerusalén, te la voy a acercar. Ahí estás viendo las primeritas páginas. Estas páginas están llenas de los autores o todas las personas, el equipo que intervino para producir esta Biblia. Esta es la Biblia Jerusalén de la edición de Schlieffen-Brauer. Todo este equipo técnico intervino para traducir esta Biblia. Y tú me preguntarás, Jimmy, ¿y por qué tanta gente? Porque ahí hay lingüistas, historiadores, traductores, teólogos, arqueólogos, paleontólogos, de toda clase de saberes del mundo, para tratar de respetar la historicidad de estos textos. Porque no podemos olvidarnos que aunque la Biblia es un libro inspirado por Dios, es un libro histórico que fue escrito con una cultura y pensamiento totalmente distinto al del siglo XXI. Se escribió, claro, total. Se empezó a escribir en el siglo 100 antes de Cristo. Te estoy hablando casi en el año 1000 antes de Cristo. Y nosotros estamos ya en el tercer milenio. Hombre, ya pasaron un par de años que desfasamos los pensamientos, ¿no? Entonces, para poder entender este libro, lo primero que tenemos que hacer es meternos en el pensamiento de la gente que vivió hace más de 3000 años. Ese es lo difícil. Si no, cada quien empieza a interpretar a la luz de la actualidad cosas que aquí no dicen, pues. ¿Me explico? Sí, y de hecho, pues Jimmy, y de hecho eso es como una de las cosas malas y terribles que están ocurriendo, por ejemplo, con las iglesias protestantes. Precisamente es por eso, porque cada pastor o cada predicador, cada persona, pues está dando pues esa interpretación personal, y comienza pues a predicar cosas que no son. Ahora, pues tenemos que hacer claro también, ok, yo quiero que tú me hables precisamente de esto, porque esto no solamente está sucediendo con los hermanos protestantes, también estamos viendo predicadores católicos, incluso sacerdotes, que se contradicen entre sí, y algunos inclusive tienen pues yo digo desfachatez pues de afirmar que prácticamente lo que están diciendo ellos es lo correcto. Exacto, ese es el mayor peligro. ¿Por qué? Porque se basan en su prestigio, su fama, sus supuestos estudios, títulos que les han dado, yo no sé quién se los ha dado, ¿verdad? Porque algunos hasta se ponen doctor y no sé de dónde, pero bueno. Entonces, a eso les da respeto, les da credibilidad, y empiezan hablando muy bien. Pero cuando venimos a sentir, desviaron el norte, se perdieron en el camino diciendo cada disparate. Por ejemplo,
por ahí oí a un sacerdote diciendo de que en una posesión que él enfrentó a una muchacha, él era, según parece, era un sacerdote exorcista, el alma de Hitler poseyó a la muchacha. Entonces él aprovechó para evangelizar a Hitler y que decía que Hitler fue tan malo porque nunca se le anunció a Cristo, cosa que yo no creo, pero así dijo. Entonces el sacerdote, supuesto sacerdote, sí es sacerdote, pero creo que está suspendido, evangelizó a Hitler, le dio el bautismo, le dio la confirmación, le dio la primera comunión, todos los sacramentos y lo sacó del infierno, ¿te puedes creer? ¡Wow! No. ¡Qué bárbaro! Entonces, el católico común que oye esas cosas, ¿qué crees que piensa? Y que se hace viral por las redes, por cierto. Exactamente. La gente lo cree. Lo cree. O de repente vengo, no yo pues, o sea, viene un predicador de estos famosos que establecen puntos de vista bíblicos, que no digo que sean malos, pero sutilmente y a veces de manera subrepticia dicen o quieren decir que el que está equivocado es el Papa y que sus posturas son las correctas. Eso es peligroso. Te digo porque... Ajá. Sí, o sea, disculpa que te interrumpa, pero es que es algo totalmente peligroso y ya lo hemos visto en otras oportunidades porque pues nosotros pues a través de estas pantallas que tenemos y de estas ventanas podemos hacer mucho y podemos llegar a muchas personas. Pero por ejemplo, no sé si te pasa a ti, pero por ejemplo yo, de hecho ya tengo haters, ya tengo personas que están en contra de mi canal simplemente porque pues yo soy una persona que respeta el magisterio de la iglesia, que respeta el Papa Francisco, y ya con tanta gente que precisamente con esa línea tan delgada de interpretar lo que yo pienso o lo que yo digo es cierto, y de alguna forma algunos ya lo han hecho de manera literal, o sea, que han nombrado, o sea, al Papa Francisco, o sea, literal, que está equivocado y lo llaman desde hereje para abajo, como otros lo hacen un poco más sutil. Pero yo veo en mis comentarios todos los días personas que van a la iglesia, personas que rezan el rosario, personas que se confiesan, que se dicen muy piadosos y cristianos, y son totalmente antipapas, o sea, no reconocen al Papa, porque pues se han dejado literalmente también lavar el cerebro por estas personas que algunos lo hacen con intención y otros quizás sin intención, pero hacen de igual forma mucho daño. Sí, no hay manera de retractarse de estas personas, no se retractan como se espera, ¿verdad? Pero bueno, ya Dios tendrá su juicio personal para esta gente. Vamos al tema que decíamos, ¿cómo se interpreta la Biblia en la Iglesia Católica? ¿Lo podemos interpretar libremente o podemos interpretarla con libertad? Son dos cosas distintas, Miguel, dos cosas distintas. Una cosa es interpretarla libremente y otra cosa es interpretarla con libertad. Libremente quiere decir que yo puedo decir lo que me da la gana y establezco lo que me da la gana como verdad y punto, como hacen los protestantes, ¿sí? Y sobre esa supuesta verdad fundo mi iglesia, mi credo, mi comunidad, etcétera. Y lleno de error, como hicieron en el pasado David Koresh, Jim Jones, los Hijos de Dios, un montón de sectas protestantes que perdieron el norte. Ahora, ¿qué es interpretar la Biblia con libertad? Que yo puedo sacar una enseñanza de la Biblia que me hable a mí, pero a mí, como te puede hablar a ti, Miguel. Imagínate, por ejemplo, un texto como el de la pesca milagrosa. Cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, hemos pescado toda la noche, pero no hemos logrado nada y en tu nombre tiraremos las redes. Hombre, esto se puede prestar para una interpretación libre porque no se toca doctrina. Okay. ¿En qué sentido? Que tal vez para mí puede ser una especie de motivación a confiar más en Dios, a poner mis esperanzas en Él. A lo mejor para ti sea, no, Jimmy, a mí lo que me dice es que yo debo de perseverar
no debo darme por vencido, debo seguir adelante. Eso es interpretar con libertad la Biblia. Pero nuestras interpretaciones no están en contra del magisterio. No están. ¿Qué pasa cuando la iglesia tiene que interpretar cabalmente un texto? Como por ejemplo el tema de la doctrina sobre la Eucaristía. Hasta los judíos se dieron cuenta de la veracidad de las palabras de Jesús. Cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y los judíos dijeron, ¿cómo? ¿Qué dijo? Que para tener vida eterna hay que comérnoslo a él. ¿Y sabes, Miguel, lo que piensan los protestantes de ese texto? Sí, yo he dicho que hasta caníbales nos dicen. Sí, no, pero ellos dicen de que lo que Jesús trató de decir era comerse en manera figurada, como devorar la palabra, devorar a Dios. Okay. Hombre, si los judíos que estaban ahí lo oyeron y dijeron, ¿qué? Que hay que comérselo a él para tener vida eterna. Y sabes que Jesús no los contradijo, como contradijo a Nicodemo. Cuando le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Tengo que meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dijo, ay Nicodemo, si te estoy explicando cosas de la tierra, no las entiendes. En cambio a los judíos, estos que estaban oyendo el discurso de la Eucaristía, no les dijo nada de eso. Les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne y no beben la sangre del Hijo del Hombre, no tienen vida. Y fíjate, ahora yo te digo algo, por ejemplo, si hay cosas que, por ejemplo, como por ejemplo ese tipo de temas tú los dominas porque pues, has estudiado, te has preparado para eso, ¿ok? Vemos, por ejemplo, sacerdotes que se preparan para eso, vemos teólogos, obviamente, que estudian eso. ¿Por qué si hay cosas que pues son tan fáciles, pues llamámoslo entre comillas, de entender para una persona que pues tiene cierta preparación? ¿Por qué tú crees que pues hay algunos que pues cometen esas imprudencias de declararlo y hablar de sus propias interpretaciones bíblicas así en público y aparte sabiendo el impacto que quizás pueden tener en mucha gente que no tienen la preparación que tienen ellos y quizás se pueden llegar a confundir, como obviamente hay mucha gente confundida? Porque hay un dicho que dice, Miguel, no hay peor ciego que el que no quiere ver, que el que no ve. El que no quiere ver, aunque lo tenga enfrente, no lo va a ver. El ciego que no puede ver, hombre, no puede ver porque no puede ver. Pero el que no quiere ver, aunque tenga los ojos buenos, no lo va a ver. Tampoco. ¿Qué significa esto? Que hay algo en sus mentes, en sus corazones, que les tapan los ojos y no les permiten ver lo que tú estás diciendo. Algo que está evidente ahí. Algo que está a la luz clara. No lo pueden ver. ¿Y qué será eso que tapa sus ojos? Es la soberbia. La soberbia le por llegará a ejemplo, creerme mucho. Sí, total, Jimmy. Y por ejemplo, ¿qué recomiendas tú? O sea, porque como te digo, hay mucha gente que pues evangeliza a través de las redes sociales, muchos canales, muchos sacerdotes, predicadores, en fin. ¿Qué tú recomiendas, por ejemplo, a las personas que pues consumen nuestros contenidos de evangelizar católicos, de nuestra Santa Iglesia Católica, que comiencen a darse cuenta quizás de esa persona que están siguiendo, ese sacerdote, ese predicador? ¿En qué momento una persona puede darse cuenta que ese predicador, que ese sacerdote está preso de la soberbia? O sea, ¿cómo identificarlo? O sea, ¿cómo darse cuenta de que pues esta persona no me está llevando por el buen camino, sino más bien me está alejando? O sea,
¿Cómo podemos identificarlo? No sé si tú has leído el juicio que le hacen a los apóstoles en el Sanedrín. Y hay un sacerdote llamado Ananías, no recuerdo el nombre, que dijo, cuidado, no vaya a ser que ellos sí estén de parte de Dios y nosotros no. ¿Sí te recuerdas eso? Sí, total, claro. No vaya a ser que ellos sí estén de parte de Dios y nosotros no. Es decir, la soberbia empieza cuando tú te planteas posturas demasiado radicales, cuando tú eres un punto en el universo. ¿Sí? ¿Cómo voy a criticar yo a una iglesia? Yo, pinche predicador católico, que tiene un profesorado en ciencias religiosas. Ni siquiera llego a licenciado, soy profesor en ciencias religiosas. Voy a criticar al Papa, que para ser Papa primero tenés que ser cardenal, y para ser cardenal primero tenés que ser obispo, y para ser obispo se necesita por lo menos un doctorado en algo, para empezar. Ya no se diga para ser Papa. No quiero decir que para ser Papa los escogen porque son los más sabios, no, pero algún conocimiento tienen. Luego toda esta gente tiene un cúmulo de equipo de gente que les está ayudando a trabajar en este tipo de estudios. O sea, no es el Papa como los pastores, que un día se levantan y dicen, yo voy a leer la Biblia, esto voy a decir hoy, y en la mañana, señores, anoche leí la Biblia y de la Biblia yo interpreto esto, y ya. No es así. Hay todo un equipo trabajando a la par del Papa que le ayuda a interpretar. Entonces, así es como funciona. Así es como trabaja la iglesia el tema de la doctrina. Ahora, necesitamos dos cosas para el depósito de la fe. Es decir, todo lo que tú y yo creemos como católicos, todo eso, ¿de dónde salió? ¿Quién nos lo dijo? ¿Quién nos lo enseñó? Hay dos fuentes. La primera, la Biblia. La segunda, la tradición de la iglesia. ¿Qué es esto de la tradición de la iglesia? Las enseñanzas que los apóstoles nos dejaron, que no están contenidas en este libro, pero se han conservado desde los tiempos apostólicos hasta nuestros días. Hay un archivo que se llama Detzinger Zoet Metzer. En ese archivo que está en el Vaticano es donde se acumulan todas las enseñanzas que a lo mejor no están escritas en la Biblia, pero están todo lo que han dicho los papas, lo que han dicho los obispos, lo que han dicho los apóstoles hasta la fecha. Y eso, aunque no está en la Biblia, tiene un poder, un contenido enorme que unido a la Biblia nos entregan aquello en lo que creemos. Bueno, Jimmy, con este pequeño corte técnico que tuvimos, me quedé sin audio, sin micrófono, pero bueno, vamos a continuar porque el tema está bastante interesante, pues, y te decía que, pues sí, una de las cosas que debemos salir corriendo y como detectar que, pues, algún predicador o sacerdote, pues, está como pecando con mucha soberbia, es cuando, pues, obviamente empieza, pues, a hablar mal del Papa Francisco, ¿ok? Y también te quería preguntar, porque así encontramos muchas personas, ¿ok? Que pues una persona que quizás no va a la iglesia, una persona que está alejada de la iglesia o de Dios, y por ejemplo recibe en sus manos una santa Biblia, la persona no sabe cómo empezar a leer la Biblia, ¿ok? Quizás se pone a leerlo como leer cualquier libro. ¿Qué recomendación tú le das a esa persona que quizás no tenga ese conocimiento y vaya a hacer una interpretación errónea, o quizás se ponga a buscar diversos videos de YouTube de cómo empezar a leer la Biblia?
¿cómo tú recomendarías para alguien que nunca ha leído la Biblia o que muy poco lo ha hecho, ¿okay? Que lo haga de la manera correcta? ¿Okay? Si lo puede hacer solo o es necesario que busque una ayuda en su parroquia más cercana, algún curso bíblico de iniciación cristiana para que empiece con la lectura de la Biblia. ¿Qué recomiendas tú? Mira, buena pregunta, y la misma Biblia nos responde. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos cómo Felipe se entrevistó con un etíope eunuco que estaba leyendo el pasaje del profeta Isaías. Y Felipe se le acercó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dijo, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe, a partir de ahí, le explicó las escrituras y el etíope se convirtió al cristianismo. Pues la gente debe entender que solo el hecho de leer la Biblia no te da autoridad para decir que ya tú eres un intérprete bíblico. ¿Estamos? Entonces, lo primero es humildad, que yo no puedo decirte que soy un experto solo porque ya la estoy leyendo. Que en el ínter yo voy a recibir iluminación. Claro que voy a recibir iluminación porque Dios me va a hablar. Es Dios el que me habla a través de la Biblia. Pero no quiere decir que es la verdad completa. Por eso necesito recurrir a los expertos. Y los expertos son el magisterio y la iglesia. Buscar cursos que me ayuden a conocer. En la red tenemos instituciones como catholic.net, por ejemplo, que son instituciones oficiales de la iglesia, el Vatican.va, que te ayudan. Ahí hay cursos, por ejemplo, en catholic.net, hay cursos bíblicos que te ayudan a acceder. Si es que estas personas no están yendo a alguna iglesia, a alguna comunidad. ¿Por qué? Porque la primera cosa que deben entender es que la Biblia es verdad revelada, pero no toda la verdad revelada está en la Biblia. Prueba de ello es que San Juan, al final de su capítulo, dice que no todo lo que Jesús dijo e hizo está escrito en la Biblia, ya que si se hubiera escrito todo lo que Jesús dijo e hizo, no habría un lugar donde cupieran tantos libros que contuvieran todo eso. Y dice también el mismo texto, ¿sí?, de que en este libro hay muchas cosas que están incompletas. El mismo San Juan lo deja claro al final de su capítulo o de su evangelio. Entonces yo tengo que recurrir al complemento de la fuente para no quedarme a la mitad. Es como que si tuvieras, hoy que estamos en el siglo XXI, el siglo de las series de televisión, es como que si tuvieras una serie, a mitad de la serie, el capítulo que está justo a la mitad. Y ya con eso te quedas tranquilo. ¿Qué harías tú en ese caso? Dime. O sea, no busco rápidamente el otro para saber qué pasó. Todo el capítulo o toda la serie, ¿no? Pues lo mismo. Yo necesito saber qué más dice que no dice aquí. Tengo que saber porque no quiero perderme, quiero estar apegado a lo que aquí dice, a la verdad. Y dice el catecismo que para nosotros acceder a esas verdades que superan el orden natural de la razón, tengo que renunciar a mí mismo. Así lo dice el catecismo. Hay un cúmulo de verdades que superan el orden de la razón. Es decir, hay cosas que yo no las puedo entender solo así nomás. Necesito ser iluminado, pero para ser iluminado necesito renunciar a mí mismo. Cosa que ahora en día cuesta porque la gente, por ejemplo, los millennials llegan a las empresas creyendo que son los dueños del mundo, que se las saben todas, y anulan el cúmulo de conocimientos de la gente mayor. Y ahí estamos mal, pues. O sea, el cúmulo de conocimientos de antaño es necesario para llegar a donde estamos. Esto es lo mismo pasa con las verdades de fe. Las verdades de fe no solo porque leo la Biblia 2, 3 páginas, ya, con eso estuvo. No. Tengo que profundizar más,
ir a la fuente, conocer la institución. ¿Sabes? Te cuento una anécdota. Yo tengo un pariente que es protestante y es pastor. A mí no me gusta debatir con ellos porque es la de no acabar. Pero un día me agarró y vamos a discutir. Entonces le dije yo, ok, ¿tú crees en la Biblia? Sí, me dijo, creo en la Biblia. ¿Y por qué crees en la Biblia? Porque el Espíritu Santo me lo ha dicho. Así, el Espíritu Santo te lo dijo. O sea que para ti la Biblia cayó del cielo en tus manos y el Espíritu Santo te dijo, esta es la palabra de Dios. No, claro que no, le dije. Y entonces, tú no has leído en la historia que hubo un proceso de 1454 años de confección de este libro, hasta que en el año de 1554, en el Concilio de Trento, el cúmulo de obispos dijeron, esta y todos los libros contenidos en este libro son verdad revelada, y por eso le decimos palabra de Dios. A partir de ese momento, los protestantes y los católicos tenemos Biblia. Antes de eso, no había Biblia. No, yo sé que no sé qué, no sé cuánto, que aquí, que allá. Entonces le dije, tú eres médico, porque es médico este pariente. ¿Quién me dice a mí que tú eres médico? Le dije. ¿Mi título? No, eso lo pudiste haber comprado y lo colgaste en el cuarto ya, con eso. Ah, mis conocimientos. Y yo, ¿cómo sé que tus conocimientos son correctos? Dice, dime, ¿quién es el que te avala tu carrera como médico? Y sin eso, tú no serías médico en ningún lugar del mundo. Ah, la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, que es una institución que nadie oye hablar. No es la universidad, no es el Ministerio de Educación, no es tu título. Es la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, que está presente en todas partes del mundo y que te acredita un número. De manera que cuando tú haces una receta, plasmas ese número donde te acreditan como médico legalmente autorizado. De lo contrario, yo no voy a creerte que eres médico ni que me lo jures por la bendita. Lo creo porque lo dice esa junta. Ahora, yo creo que esta es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque me lo dijo la Iglesia Católica en el año 1545. Y lo sigue reafirmando en el año en que estableció el Concilio Vaticano II, con el Catecismo de la Iglesia, lo sigue reafirmando, y por eso lo creo. Quiere decir que la única autorizada en interpretarla y poder profundizar en ella es la Iglesia. Eso es lo que yo le diría a una persona que quiere estudiar: acércate a la Iglesia y léela junto con la Iglesia, a la luz de la Iglesia. Ya que estás contando pues esa anécdota, yo le he contado ya para mi canal, pero acá en este no lo he contado para esta audiencia, y pues tiene que ver con eso. O sea, por ejemplo, en el tema de la cuarentena, ¿verdad? Unos familiares me invitaron a participar de un curso bíblico ecuménico, ¿ok? Donde pues me iban a tocar temas de religión, pues si no solamente iban a hablar de la Biblia. Y yo le dije, bueno, mira, yo puedo entrar a ese grupo, más si me dejan participar, yo puedo hablar de la Virgen María, de la Eucaristía, y obviamente pues me cerraron las puertas de inmediato, pero esos familiares sí entraron, ¿ok? De esa, entre comillas, estudio bíblico, ¿ok? Claro. No habían pasado 3 meses cuando ya esos familiares estaban hablando mal de la Iglesia Católica, ¿ok? Entonces hay que también, como dices tú, pues tener cuidado con quién vamos a estudiar. O sea, y es lo irónico de nuestros hermanos protestantes, porque ellos siempre obviamente te hablan de la Biblia, tienes que leer la Biblia, y cuando a mí siempre me vienen con ese discurso, yo le digo, pero ¿cómo yo no voy a leer la Biblia? Claro que yo leo la Biblia. Si mi iglesia fue la que te dio la Biblia, o sea, ¿cómo tú puedes creer en la Biblia y no puedes creer en la iglesia que te dio la Biblia? O sea, y es algo que pues quizá muchos de ellos ni siquiera saben nada de lo que tú acabas de hablar ahorita, pues de todo lo que tuvo que suceder para que nosotros tengamos la Biblia en la mano. Así es, así es.
Es que no puedes aislarte de la iglesia para interpretar la Biblia y conocerla a profundidad y de la manera correcta. Tú puedes leerla cuando tú quieras, con quien quieras, pero corres el riesgo de extraviarte, ¿sí? De perderte en el camino. Y tenemos pruebas en la historia de los que interpretaron libremente la Biblia y se desviaron. David Koresh en Waco, Texas. Indiana Jones en las Guyanas. Y así hay cantidad de ejemplos de hombres. Hace poco murió uno que se llamaba Jesús no sé qué Miranda, que él decía que era el hombre Dios, porque la Biblia le había dicho a él de que él era el hombre Dios y que él era la reencarnación de Jesucristo en la Biblia. Wow. ¿Te das cuenta? Jesús José Luis Miranda se llamaba, ya me acuerdo. Jesús José Luis Miranda en Miami fundó una iglesia que se llama Creciendo en Gracia, y se mandaban a tatuar ellos en el codo, en el brazo, los 3 seises, porque sí, según sí, ellos eran eran los salvos. Hasta acá Sí. en Colombia ya escuchaba ese 666, sí, claro. Exacto, entonces, pero son gente que interpretó la Biblia a su gusto y terminaron perdidos, sin contarte otras aberraciones. Ahí en internet busquen la gente que busque sectas peligrosas que han interpretado la Biblia y aparecen horrorosas cosas que han hecho, violando niños. Hubo un fulano que andaba casando a la gente, a las mujeres, y si el esposo no estaba presente, pues podías usar al perro de sustituto mientras llegaba tu esposo, y era válido ese matrimonio. A la luz de la Biblia, te das cuenta. Dios santo. Sí, no, es terrible, es muy terrible. Y obviamente pues nosotros pues hacemos esto porque yo sé que pues estos videos también los ven protestantes y van a comentar, inclusive argumentar que los que estamos equivocados somos nosotros, pero para eso está la historia, para eso está la Biblia, y obviamente pues siempre pedir sabiduría. Yo cuando hay cosas que no entiendo, porque por supuesto siempre voy a encontrar cosas que no logro entender, no logro comprender, tengo que estudiar más, pero siempre le pido pues sabiduría a Dios, al Espíritu Santo, que me guíe, y obviamente pues siempre de la mano de Dios y de su Santa Iglesia, que hay que estar allí siempre de la mano. Así es, porque como te digo, podemos perdernos, podemos equivocarnos como ya se equivocaron muchos, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado, porque no se juega con la fe. Estamos jugando con nuestra alma y podemos perder nuestra alma si nos equivocamos. Yo, como ex protestante, en tu canal hicimos mi testimonio. Sí. Y como ex protestante les puedo decir qué riqueza obtuve cuando yo empecé a formarme y abrí mi corazón a la enseñanza de la iglesia. Y se borraron de mi mente muchos paradigmas retorcidos que tenía de la iglesia pentecostal a la que yo asistía. Que te estoy diciendo que la iglesia a la que yo iba era una iglesia laica, no era fundamentalista, pero estaba tapizada de errores contra la Virgen, contra los sacramentos, contra el Papa, contra el magisterio. Y cuando yo empiezo a leer de manera ordenada la Biblia, los documentos de la iglesia, hombre, empecé a tener luz. Y hacia esto quiero añadir un poquito. Yo sé, hermano, tú que me estás escuchando, cuando lees un documento de la iglesia, lo primero que expresa la gente: ay, hermano, pero es que los documentos de la iglesia tan aburridos, cuesta entenderlos, que no sé qué. Hágame un favor, trate de leer un libro de anatomía humana, a ver si lo entiende. O el cálculo, bueno, yo leí el cálculo de Leyhood cuando estudié alguna vez ingeniería eléctrica, a ver si lo entiende. Si usted no ha estudiado las materias anteriores, no lo va a entender. También todo conocimiento en el mundo es difícil de entender. ¿Por qué quiere usted que la fe sea tan fácil y masticable?
San Agustín decía, comprendo para creer y creo para comprender. Porque la fe no solamente es sensación, la fe también es conocimiento. Y sé que a veces es difícil. Cuando yo estudié teología dogmática, que es la más difícil en la universidad, sobre todo el tema de los sacramentos, y creo que te lo comentaba, tiene el testimonio. Me tocó leer un libro del cardenal Joseph Ratzinger, que ahora es el Papa Benedicto XVI, que es uno de los hombres con el cerebro más elevado de la tierra. Totalmente. Y entender ese señor cuando escribía, era una hazaña. Y yo tuve que leer 30 veces ese libro para medio entenderlo. Pero me dio mucha luz. Pero qué tal si yo dije, no, esto es muy aburrido, estos curas hablan muy enredados, no, mejor no. Pues sería, como tú decís muy a menudo, católico, ignorante, seguro, protestante. Así es, Jimmy. Y yo creo que pues esto es un tema que da no solamente para este podcast, sino que da para muchísimos, ¿ok? Porque es algo que tenemos que nosotros estar pendientes día a día de nuestra formación, estar pendiente también, y lo voy a repetir siempre, quién nos está guiando, ¿ok? Estar alerta, estar con los oídos abiertos, los ojos abiertos, ¿ok? De qué es lo que estamos dejando entrar a nuestra mente, a nuestro corazón. Y pues para ir cerrando pues con el tema, ¿qué más podemos hablar sobre esto? ¿Con qué te gustaría concluir para pues que todos podamos tener esa pues enseñanza bíblica correcta, seguir los caminos correctos, no desviarnos, no confundirnos nosotros mismos, no pecar en la soberbia? Porque hay veces vemos que en las mismas redes pareciera una guerra entre católicos y protestantes a ver quién tiene la razón, y obviamente en ambos lados vamos a encontrar soberbia. O sea, ¿cómo podemos, piensas tú, alejarnos primero de esas guerras entre católicos y protestantes, y cómo nosotros pues estar bien formados, y de esa forma pues que esas voces protestantes, a veces radicales, no nos contaminen, ni nos desvíen, ni nos confundan de nuestras creencias? Bueno, primero que nada, advirtámosle a nuestra audiencia, hermano, Miguel Ángel Hidrogo y Jimmy Carranza no somos la autoridad en la fe. Para nada. Somos gente que está opinando sobre lo que nosotros hemos leído, nos hemos formado. Y creo que nadie, ningún sacerdote de manera aislada, ningún laico, por muy famoso y formado que esté, es la autoridad en la fe. ¿Quién es la autoridad en la fe? La Iglesia y el Papa, junto con la totalidad de los obispos del mundo. Ni siquiera un obispo aislado es la totalidad de la fe, es el Papa junto con la totalidad de obispos en la universalidad de la Iglesia. Ellos son la autoridad. De manera de que si viene uno criticando al Papa o anulando al Papa o descalificando al Papa, cuestiónelo. Ya. Cuestiónelo, ¿sí? Y le invito a que profundice más, escuche otras opiniones. No solo ellos tienen la razón, ¿de acuerdo? Qué bueno. Hermanos, ¿estamos listos? Miguel, ¿hay otra cosa? No, pues simplemente dar gracias pues a todas las personas que se están suscribiendo a este canal. No olviden compartirlo, porque recuerden que compartir es evangelizar, llevar este contenido pues que hacemos con tanto cariño, con mucho amor por nuestra iglesia, por nuestro Señor Jesucristo, respetando la autoridad del magisterio de la iglesia, del Papa Francisco. Ayúdenos a llevar este contenido a muchísima gente. Agradezco profundamente tu compañía, tu colaboración, Jimmy, en este canal, porque pues nosotros estamos hablando y a la vez tú me estás evangelizando, estoy aprendiendo, porque eres una persona que tiene bastante
conocimiento y le doy gloria a Dios por eso. Amén. Que pues nada, inclusive pueden comentar acá en la caja de comentarios qué tema les gustaría que nosotros tocáramos para el próximo episodio, que pues ya va a ser para la semana que viene, después que salga este episodio. Así que pues, como siempre digo al final de todos mis videos, los quiero mucho, se me cuidan, chao, chao, los dejo ya para que finalice allá Jimmy desde México. Muchísimas bendiciones. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Recuerde, somos la iglesia que Cristo fundó, somos la iglesia católica. Ánimo, sigamos adelante. Y recuerde, todas las semanas vamos a tratar de estar subiendo contenido. Nos cuesta un poco, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más frecuente. Apórtenos sus ideas y disculpen los problemitas técnicos. Vamos ajustándonos poco a poco para ir mejorando día con día. Que Dios les bendiga. Adiós. Chao.